puerto, un paraíso a orillas del bravo mar. La riqueza de sus mares nos deleita el paladar. Y en las dunas de mis valles hay olivos que nos dan las mejores aceitunas que tú puedas encontrar. Las mujeres de mi tierra son tan bellas como el mar. Si vienes a visitarme, te llevo a Villa del Mar. Alto Hilo, el puerto marítimo sin Miramar, la glorieta José Gálvez y el muelle del Fiscal, el museo Chiribaya, Pampa Inalámbrica, el Algarrobal, Ciudad Nueva, el campamento donde se exporta nuestro mineral. Y lo querido, en este día yo te canto este mar. Dios bendiga nuestro puerto, nuestro cielo y nuestro mar. Y lo querido, en este día yo te canto este mar. Dios bendiga nuestro puerto, nuestro cielo y nuestro mar. Las mujeres de mi tierra son tan bellas como el mar. Si vienes a visitarme, te llevo a Villa del Mar. Alto Hilo, el puerto marítimo sin Miramar, la glorieta José Gálvez y el muelle del Fiscal, el museo Chiribaya, Pampa Inalámbrica, el Algarrobal, Ciudad Nueva, el campamento donde se exporta nuestro mineral. Y lo querido, en este día yo te canto este vals. Dios bendiga nuestro puerto, nuestro cielo y nuestro mar. Y lo querido, en este día yo te canto este vals. Dios bendiga nuestro puerto, nuestro cielo y nuestro mar. Dios bendiga nuestro puerto, nuestro cielo y nuestro mar. Dios bendiga nuestro puerto, nuestro cielo y nuestro mar. Bien amigos, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Cultura Perú. Ya estamos en la edición número 31. Parece mentira, aquello que surgió como un sueño, ahora ya 31 programas después, estamos aquí ya con una cierta, podríamos decir, experiencia en el tema y habiendo pues transcurrido ya en varios meses en la cual hemos podido entrevistar a diferentes personajes, a diferentes familias, incluso autoridades también, sobre diferentes temas. Y hay que recordar que Cultura Perú es un programa de entrevistas y que tiene por finalidad, pues, como su nombre lo dice, el contribuir con el nivel cultural de la población, ¿no? Hace poco tuvimos nuestra gran serenata virtual por el aniversario de Hilo. Hemos dedicado un programa exclusivo a ello. Tuvimos una acogida más o menos algo de 35.000, casi llegando a los 40.000 personas que nos han seguido, lo cual pues nos llena de satisfacción también porque de alguna manera hemos podido contribuir con el mejoramiento del estado psicológico, del estado mental de todas las personas y tratando pues de que pueda levantar su estado de ánimo, ¿no? Y bien, si bien es cierto, este no es un programa de corte netamente político, pero no podemos abstraernos de la realidad. El día de mañana, mañana domingo 6 de junio, se van a desarrollar la segunda vuelta, las elecciones en su etapa de segunda vuelta para elegir al nuevo presidente del Perú, presidente o presidenta, ¿no? En esta oportunidad nos encontramos frente a dos candidatos, uno de izquierda y otro de derecha, o por lo menos así dicen los titulares. Yo la verdad dudo un poco ya de esas etiquetas puestas por ahí. Pero bien, el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante en la cual vamos a compartir con un analista político. Él es un amigo personal, pero además ya es un amigo también de Cultura Perú porque en más de una oportunidad ya estuvo con nosotros y vamos a compartir con él un poco de su experiencia y cómo, y ya prácticamente pues a la entrada al proceso electoral netamente que se realiza el día de mañana. Bien, demos la bienvenida sin mayores preámbulos a Julio Failón.
Julio, bienvenido a Cultura Perú. Buenos días Milton. De veras agradecerte la entrevista y como siempre a tu disposición. Muchas gracias por la invitación, más bien. Bien, Julio, yo quiero empezar comentándoles a la comunidad, a todos los que nos siguen, a todos los televidentes. Alguien me observaba el término televidente, dice televidentes para la televisión, pero no, el prefijo televidente viene de dos términos, tele, que es a distancia, y visión, alguien que nos puede ver, o sea que sí está validado el término televidente, ¿no? Para el tema de redes sociales también. Pero bueno, vamos al tema. Para todos aquellos que nos siguen, comentarles que Julio Failó, pues, es economista de profesión, pero además está desarrollando una labor muy importante en los últimos tiempos al ser director de una revista de análisis político, una revista digital llamada Apuntes a Lápiz. Cuando empieza a surgir en estas elecciones este partido político que está liderado por Pedro Castillo, donde tiene un lápiz como símbolo, ¿no? Como signifer de esta agrupación política, algunas personas empezaron a vincular el tema y tal vez Julio Failó pone Apuntes a Lápiz porque justamente tiene que ver con el partido de Pedro Castillo. Bueno, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Porque de repente es cierto y también sería válido, ¿no? O a lo mejor no lo es. Julio, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en realidad Apuntes a Lápiz, para ser exactos, es una columna que yo escribo hace más o menos 4 años en el diario Sin Fronteras. O sea, todos los jueves yo publico esa columna que se llama Apuntes a Lápiz. Pero en realidad yo la adopté de una columna de un famoso poeta, Juan Gonzalo Rosé, un poeta que decían que era tagneño, porque en realidad no era tagneño propiamente hablando, ¿no? Él tenía una columna en la revista Careta, que todos conocemos, y en esa revista él tenía su columna que le había puesto Apuntes a Lápiz, porque era efectivamente literal. O sea, él escribía en un par de hojas bond su artículo a lápiz, lo escribía, ¿no? Y la columna obviamente hacía mucha referencia a eso, ¿no? Pero de hecho yo le doy otra connotación en la medida de que la ciencia política no es una ciencia exacta, entonces yo lo leo a la categoría política, apuntes a lápiz, algo así como apuntes a borrador. Nos podemos equivocar y podemos corregir, ¿no? Y que además somos vulnerables al tiempo y que esto también incluso pueda ser borrado por el mismo tiempo, ¿no? O sea, de poca recordatoria, de memoria corta, ¿no? Esa es la idea de este semanario de Apuntes a Lápiz, esa es su historia, ¿no? Y cuando salió a la luz esto, el lapicito pues no era ni siquiera, pues tenía el 0.02%, ¿no? O sea, nosotros nos estamos yendo al número 15, ¿no? O sea, estamos hablando de hace mucho más de 3 meses, ¿no? Lo cual indica que hace 3 meses, por ejemplo, la mayoría de gente no tenía la menor idea de quién era el profesor Pedro Castillo, ¿no? O sea, totalmente deslindado, entonces, Julio, no tiene nada que ver la revista digital Apuntes a Lápiz con el partido Perú Libre en este caso, ¿no? Sin embargo, obviamente, dentro de tu revista, de tu columna, hablas pues de todos los actores políticos que en esta oportunidad se enfrentaron en una primera vuelta y ahora en esta segunda vuelta. Sí, efectivamente, además que, de hecho, ese tema de la vocería, de los periódicos, de la vocería de los partidos de antaño, técnicamente ya no existen, ya no existen voceros de partidos políticos, ¿no? Porque, como tú sabes, la crisis de las organizaciones políticas lo ha llevado prácticamente a la extinción de las organizaciones políticas tal como la concebíamos hace 20, 30 años, donde había una militancia activa, donde había un ideario, donde había un programa político, ¿no? Y donde había militantes, ¿no? Y ahí habían efectivamente voceros, gente especializada que escribía, ¿no?
Ahora no, ahora existen los vientres de alquiler y en lugar de militantes hay troles, ¿no? Esa es una diferencia profunda donde ya no existe el ideario, no existe los sueños, no existe la ambición por llegar al poder. Bueno, salvo raras excepciones, ¿no? Salvo muy, muy raras excepciones, pero la política está así en este momento, ¿no? Se ha convertido en el oficio más vil del mundo. O sea, ahora Wow. invitarte a militar a un partido político es como si te invitaran a asaltar un banco, ¿no? Nadie quiere verse inmiscuido en un partido y por el contrario, ¿no? Y la gente que milita por un interés, motivado por dinero, ¿no? O sea, uno asiste a una movilización porque es comprada. Bueno, ahora un poco que la cosa está más o menos balanceada, creo que hay uno de los candidatos que ha despertado muchísimo interés y que se presenta como algo diferente, distinto, y seguramente vamos a hablar de eso, ¿no? Así es. Julio, pero antes de entrar a ese tema de manera directa, y tú has mencionado algo que me gustaría tocarlo un momento, es los medios de comunicación. ¿Cómo puedes apreciar? Te voy a dar mi apreciación personal y quiero que tú me ayudes a validarla o tal vez encauzarla. Los medios de comunicación, antes de eso un paréntesis, este programa y esta entrevista en especial no tiene para nada la intención de inclinarnos hacia uno u otro candidato, que quede eso totalmente claro y transparente, ¿no? Pero sí podemos evaluar de manera también objetiva cómo es que los medios de comunicación de índole nacional, ¿no? Hablemos de Latina, hablemos de América, hablemos de Willax, no sé, son medios de comunicación televisiva que tienen un gran poder porque tienen una gran audiencia a nivel nacional, juegan también su partido aparte, ¿no? Juegan su partido aparte de manera muy, digamos, frontal y muy efectivo, si se quiere, ¿no? Es más, dando cabida muchas veces a un candidato y no a otro, o cuando le dan cabida al otro, pues le da cabida para poder revolcarlo directamente con sus propias palabras y con la falta de capacidad. Y vamos a referirnos de manera concreta al profesor Castillo, ¿no? Si bien es cierto, Castillo tiene algunas expresiones sobre algunas cosas en las cuales se demuestra una falta de conocimiento pleno del tema, pero también hay otras cosas que las ha hecho muy bien. Sin embargo, los medios de comunicación a los que me refiero se han encargado de tergiversar el asunto, se han encargado de manosear los términos y dejando pues mal parado muchas veces a un candidato que de por sí ya trastabilla en su propio discurso, ¿no? Que de por sí ya tiene sus propias caídas y peor pues si viene añadido por esos medios de comunicación que comento, ¿no? ¿Cuál es tu comentario al respecto, Julio? Sí, yo lamento decirlo, pero los medios de comunicación han jugado un papel nefasto. Bueno, en realidad siempre, ¿no? Siempre los medios de comunicación han jugado un rol en los procesos electorales, defendiendo particularmente a algún candidato y cuando veían en riesgo sus intereses, se redoblan esfuerzos, ¿no? Pero yo soy una de las personas que tiene una teoría particular, a diferencia de muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, yo soy de la idea de que históricamente los medios de comunicación han intentado manipular la voluntad popular, pero con muy poco éxito, ¿no? Y cada día se van sofisticando más, de hecho, eso también es verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros recordamos elecciones de antaño, nos vamos a dar cuenta que les ha salido casi siempre el tiro por la culata, ¿no? A ver, empecemos a hablar de Fujimori, ¿no? No de la de ahora, sino del papá, ¿no? El papá enfrentó al ahora aliado Mario Vargas Llosa y todos los poderes fácticos en esa época, pues, o sea, prácticamente Fujimori era como el Castillo de ahora, que con la justa hablaba castellano, solo que la gente ya no quiere recordarlo, frente a un Vargas Llosa versado, preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los poderes fácticos se terminan alineando con una persona bastante preparada, con una persona que defendía los intereses del liberalismo de ese momento, pero al final las elecciones las ganó el chinito. O sea, las ganó aquella persona en la que todos los medios de comunicación se alinearon en contra de él. Entonces, ese es un primer ejemplo de lo que te puedo decir. Un segundo ejemplo ya se va a la inversa, cuando Fujimori se consolida en el poder, da golpe de Estado, hace una interpretación
auténtica de la Constitución, se reelige varias veces, se alía con Montesinos, copan la prensa y se enfrenta a Alejandro Toledo. Y bueno, nosotros ya sabemos los resultados de las elecciones. La ganó Fujimori con fraude, ¿no? Pero las ganó realmente Alejandro Toledo. Todas las encuestadoras, absolutamente todas las encuestadoras en boca de una dieron el triunfo a Toledo. Toledo realmente ganó las elecciones. Eso ya nos hemos venido a enterar muchos años después, pero los poderes fácticos también fracasaron en esa intención. Luego tuvimos la elección entre Alan García versus Toledo, lo mismo, los poderes fácticos alineados con Alan García frente a un pata de color de nuestra piel, muy provinciano, y ganó Toledo. Luego pasas por la elección de Keiko Fujimori versus Ollanta y Ollanta le termina ganando la ciudad, a pesar de que todos los poderes fácticos se han alineado. Más bien, ahora han recurrido a un artilugio mucho peor. O sea, si tú notas, esta campaña ha sido una campaña feroz, terrible, con muchas mentiras, ¿no? Entonces, y bueno, yo creo que no va a tener efecto por más que estén recurriendo al miedo. O sea, al miedo de convertir al Perú en Venezuela, el miedo de decir que Pedro Castillo es un comunista cuando, mira, tú sabes que yo soy un hombre de izquierda, nunca lo he ocultado. Yo tengo militancia desde que tengo uso de razón política. Estamos hablando cuando yo tenía 14 años, ya era un militante político. Y me mantuve muchos años, luego no dejé de militar, pero siempre he seguido procesos políticos. Y yo a Castillo no lo conozco en la izquierda. Castillo jamás militó en la izquierda. Es más, Castillo fue fundador de Perú Posible y tuvo una militancia de 12 años consecutivos en Perú Posible. Entonces, de zurdo, Castillo no tiene absolutamente nada. Es cierto que él, te quiero contar ya varias cosas que me he ido enterando conforme hemos venido investigando por asunto de la revista de Apuntes al Lápiz, ¿no? Nos enteramos, por ejemplo, que Castillo fue un candidato que lo colocaron porque no había quien colocar. Así de sencillo. O sea, esto no fue ni siquiera estructurado ni nada. Todo el mundo sabía que Cerrón iba a ser tachado porque ni siquiera el primer vicepresidente, él es el segundo vicepresidente. Entonces, él tenía claro que iba a ser tachado. Pero para que no, él se pone como segundo vicepresidente y Castillo termina, como en cualquier partido, como parte en un vientre de alquiler de una organización política. Un dato más que hemos averiguado, Castillo es un cristiano, es un evangelista que profesa la religión cristiana, muy dogmático él, y todos aquellos que sabemos, por lo menos de ideología y de política, sabemos que no comulga el cristianismo pues, con el marxismo-leninismo, es totalmente antagónico, ¿no? De manera que es una persona que la gente lo ha ubicado como alguien que lo representa y que además, como el chino de esa época no sabía hablar castellano, porque es así, cuando uno es bilingüe, tiene problemas de comunicación, porque es difícil pensar en otro idioma que uno no lo maneja, y por lo tanto habla bueno, hay veces sin sentido, y tú sabes que los idiomas tienen sus limitaciones en tema de traducción, y tanto el aymara como el quechua es muy complejo, o sea, su complejidad es tan grande como seguro el francés, como seguro el inglés y como seguro otro idioma, incluso hasta el mismo chino o el mismo japonés, ¿no? Entonces es difícil, por eso que un japonés no habla bien el castellano, es el caso de Castillo, no habla bien el castellano y no tiene por qué uno burlarse de una persona que habla dos, es bilingüe como nosotros y que tiene dificultades, ¿no? Ahora, hay un tema interesante que la gente se burla absolutamente, o sea, él se ha podido equivocar, no recuerdo, pero se refería al tema de la resonancia magnética, ¿no? No recuerdo cómo lo dijo, pero también hizo un concepto de cosecha de agua, y la gente que vive en Lima no tiene la menor idea de qué cosa estaba hablando Castillo.
existe la siembra y cosecha de agua. Es una tecnología que viene de la época incaica. Así es. Entonces, no es que él esté mal, o sea, lo que ocurre es que todos estamos mal porque no entendemos cuál es la idea y cuáles son las propuestas alternativas a esa idea de siembra y cosecha de agua, que yo la conozco porque trabajo para el sector minero, he sido asesor o soy asesor de algunas empresas mineras, y conozco porque las empresas mineras, muchas, Yanacocha, por ejemplo, ha adquirido esas tecnologías de siembra y cosecha de agua para resolver los problemas de escasez de agua de algunos territorios donde ellos operan, ¿no? Así Y donde es. les resulta Y menos permíteme, caro, ¿no? permíteme, Julio, que yo comente un poco el tema porque también lo conozco. Esto ocurre, esta experiencia que yo voy a contar ocurre en Ica, justamente cuando el gobernador era el señor Sillonis, no sé si lo Exactamente. recordará. Él desarrolla este tema, que no es invención de él, ¿no? Él toma esa tecnología y la aplica, va basado principalmente en que en esta zona de Ica, en las zonas altas sobre todo de Ica, había pues muchas lluvias, pero finalmente no se capturaba esa agua, ¿no? Esa agua se perdía finalmente. Y tenían problemas, siendo Ica una región frutícola, ¿no? De mucha producción de frutas, sin embargo tenían escasez de agua. Entonces, ¿qué Así hicieron? Sembraron en zonas muy altas, pusieron árboles, no me acuerdo qué árboles, creo que es pino, no estoy seguro de eso, ¿ya? Y en esos árboles pretendían justamente atrapar las nubes. Ese atrapar nubes de manera natural buscaba pues que haya lluvia en ese lugar, de manera específica, de manera puntual, y en ese lugar donde yo vi ahora, pues habían hecho unos reservorios de agua, ¿no? Naturales, con pozos de agua básicamente, y que habían revestido con algún material impermeable, y de allí iban bombeando agua de manera, ¿no? Programada y de manera selectiva inclusive hacia las zonas donde querían irrigar, ¿no? Entonces, Sillonis se explica ese concepto de siembra y cosecha de agua. ¿Sí? ¿Estamos bien por ahí, verdad, Julio? Sí, claro que sí, definitivamente. Y esta tecnología es una tecnología que utilizaban los incas. Así O es. sea, bueno, la ignorancia es de la mayoría de la Uh-huh. gente que pretende burlarse y decir, bueno, mira, ha dicho lo mismo en el tema, por ejemplo, del feminicidio. Él ahora, bueno, ya no puede hablar el hombre porque en realidad se le viene encima medio mundo, ¿no? Y en realidad es lamentable porque eso más bien lo único que hace es generar un efecto adverso a lo que ellos quieren, ¿no? O sea, quieren dejarlos mal, pero no se dan cuenta que ofenden a millones de peruanos que están en una situación como la que está, como la que tiene Castillo, ¿no? No solamente los quechua, los aymaras, sino los aguajún y otros idiomas y otros dialectos que, Así es. bueno, pues Y cuando Julio, hablan los dos idiomas tienen dificultades para comunicarse, ¿no? ahora que tú mencionaste a Fujimori, me refiero a Alberto Fujimori, si nosotros Sí. retrocedemos en el tiempo, pues como que la figura se ha cambiado, ¿no? En aquel entonces, quien pedía los debates era Vargas Llosa, porque Vargas Llosa tenía pues un manejo de oratoria, ¿no? Era un literato, obviamente, entonces tenía un mejor manejo en ese sentido, y Fujimori más bien le huía a ese tema, ¿no? Hasta que finalmente tuvo que darse y se dieron. Pero ahora se dio la cosa en sentido contrario, ¿no? Ahora era Keiko quien buscaba los debates y Castillo como que los rehuía y al final tuvo que ceder finalmente a lo que ya hemos visto, ¿no? Finalmente hemos tenido ¿estoy bien? Dos debates presidenciales. Sí, 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 ¿no? sí. Uno en Chota y Sí, el otro en sí. Arequipa, ¿no? Uno en Chota y el otro en Sí. Arequipa. Y el otro debate de tipo técnico con algunos personajes. Sin embargo, también hay que mencionar, Julio, que la credibilidad pues, de Keiko es bastante, digamos, válida hasta cierto la falta de credibilidad, ojo, es bastante válida de parte de la población. ¿Por qué? Porque finalmente, pues, hay una trayectoria, hay algo de 10 o 15 años en la cual el fujimorismo ha estado, pues, a cargo de todo el aparato político, ¿no? Del país y finalmente las cosas no salieron bien, ¿no? A pesar que hay que reconocerles algunas cosas que yo particularmente sí las reconozco de manera importante, ¿no? Recordemos la pacificación del país, por ejemplo. La pacificación del país, luego del primer gobierno de Alan García, estuvo a cargo pues de Fujimori, ¿no? Cuando el terrorismo estaba enrumbándose y Fujimori puso paños tibios, paños calientes, si se quiere, para aplacar totalmente este tema, ¿no? Y eso hay que reconocerlo de alguna manera, pero hay un proverbio que dice lo que se hace con la mano derecha se borra con la mano izquierda o algo así, ¿no? O sea, las buenas acciones
finalmente fueron borradas por las malas, que fueron en gran cantidad también, ¿no? Pero también hay que recordar, Milton, yo lo relativizo bastante esto porque ahí había una organización, el GEIN, recuerdo un poco, fue una organización creada mucho antes del gobierno de Fujimori, fue en la época de Alan García que se creó el GEIN, que era un organismo de inteligencia que logra capturar a Abimael Guzmán, ¿no? Recuerda muy bien que Abimael Guzmán finalmente termina siendo atrapado cuando Kenji estaba con don Alberto pescando. Él ni enterado que estaban siguiendo a Abimael Guzmán ni que había sido capturado. Bueno, de hecho, después Montesinos ayudó mucho, llega a un acuerdo con... Hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, los acuerdos que llegó con Abimael Guzmán para una mejor casalería a cambio de ir iniciando un proceso de pacificación para el país, que bueno, hay que reconocer eso, efectivamente le puso la cereza al pastel, pero obviamente hubo mucha gente que estuvo involucrada en el proceso de inteligencia cuando se le capturó a Abimael Guzmán. Pero bueno, sí, efectivamente han habido cosas positivas, pero hay que recordar que al fujimorismo no se le está juzgando por las cosas buenas que ha hecho, sino por las cosas malas, ¿no? A nadie se le juzga por lo mejor que ha hecho, ¿no? Y así como hay ese temor frente al fujimorismo por las cosas malas que hicieron, también hay el temor frente a Perú Libre y a lo que representa, tal vez no por la presencia de Castillo propiamente, porque tú de alguna manera lo has dicho muy claro y creo que esa es la visión también, o sea, Castillo como Pedro Castillo propiamente no es un gran temor frente a lo que él representa, sino a quienes están detrás de él, ¿no? El apellido Cerrón aparece pues constantemente, ¿no? Y otros, el apellido Bermejo y otros tantos apellidos que están un poco circundando a este personaje, a este candidato a la presidencia, y que de alguna manera como que enturbian, y eso genera un poco pues los temores que mucha gente todavía los tiene, ¿no? Sí, pero recuerda que Pedro lo ha negado más de 3 veces. Así como Jesús, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero ahí habría que preguntar si será cierto que la llegada del gobierno de Castillo sería una amenaza comunista para el Perú. Bueno, según los expertos, eso solo es posible con la toma del poder. O sea, la propuesta radical, la propuesta que plantea Perú Libre, no es posible con la toma de gobierno, sino con la toma de poder. Y hay que recordar que gobierno y poder son cosas distintas, no son lo mismo. Hay un tránsito muy largo entre gobierno y poder. El poder, por ejemplo, exige una correlación de fuerzas favorables, no solamente política, sino también militar. Y yo diría principalmente militar. Es decir, Castillo no podrá tener el gobierno, pero no tiene el poder. O sea, la historia ha demostrado, por ejemplo, que la desaparición de la propiedad privada y el triunfo de la revolución comunista es una utopía en el Perú. Incluso desde la propia teoría marxista-leninista, ¿no? O sea, nada más lejos de lo que suceda en caso de que Castillo llegue a ganar las elecciones. Pero algunos podrían decir, por ejemplo, pero caramba, Evo y Chávez llegaron al gobierno mediante las elecciones y se enquistaron en el poder por varios periodos, ¿no? Y esto podría suceder con Castillo. Y yo quisiera recordarles ahí que tanto Evo como Chávez, ahora Maduro, tuvieron una mayoría aplastante en el Parlamento. Así es. Además de una organización poderosa, con una base social popular muy fuerte, ¿no? Que hoy día no se cuenta. Claro, lo que remotamente no tiene Castillo, ¿no? Ahora, por ahí algún alocado me puede decir, pero puede disolver el Congreso a la mala. Entonces, incluso para disolver las cosas a la mala, se necesitaría tener a las fuerzas militares a su lado. De manera que el comunismo, el chavismo que le achacan al profesor Castillo, no tiene ningún sustento técnico por su inviabilidad. ¿Cuántos congresistas tiene Perú Libre? 37, de los cuales controla 20. Wow. De un total 17 están con Cerrón. Ya. Yo lo que veo, sinceramente te digo, es que
¿Sabes qué ocurre? La gente no entiende la cultura del Perú profundo. Mira, yo he viajado por todo el país, yo he hecho siempre algo en alguna parte del país, lo conozco perfectamente, y de veras el provinciano, pues no es, el provinciano es leal con la gente que lo sirve. Y yo he notado esa debilidad en Castillo, que muchas veces tiene un poco de cuidado de zanjar con Cerrón, más por lealtad que por otra cosa. Porque cualquier persona, o sea, así como hacía Alan García, ¿no? Cuando descubría a un bribón en su esto, él no dudaba en llamarlo rata a un militante de su partido. Eso haría cualquier político criollo, ¿no? Lo hubiera puesto al paredón y lo hubiera mandado a fusilar, ¿no? Eso no ocurre con Castillo porque hay otra cultura, o sea, hay otra forma de relacionamiento. O sea, Castillo siente que le debe mucho a Cerrón en términos políticos, ¿no? Porque le prestó un partido y todo eso. Entonces, esa lealtad la confunden con debilidad. Entonces, ahora, Cerrón, pues, o sea, no va a ser el presidente de la República, pues. Claro. De ninguna manera. Él no va a ser el presidente de la República, y en la medida de que Castillo se vaya consolidando, y yo le veo más ventaja, te lo juro, en un gobierno de Castillo que en un gobierno de la Fujimori. O sea, por una cuestión que para mí es bastante clara, ¿no? Por ejemplo, Castillo tiene, como en la medida de que tiene fragilidad, que no tiene mayoría en el Congreso, lo obliga a tener un gabinete de ancha base. O sea, de tener que convocar a los partidos para tener una correlación de fuerzas para producir los cambios que él ha prometido. Si él no genera un consenso con las fuerzas políticas, difícilmente va a poder cumplir con todas las promesas que él ha planteado. Claro. Y ahí también ¿cómo se llama? Posible de que la cosa pues esté maniatado, ¿no? Esté complicado, ¿no? Entonces ahí estará la inteligencia para, si realmente ellos creen que Castillo puede generar algún tipo de golpe, generar un nivel de gobernabilidad, y ese ya es responsabilidad de los partidos, para producir los cambios que se necesitan, porque ya no podemos seguir en lo mismo, Milton. O sea, el sistema o el modelo de economía del país ha hecho agua. Hay que reconocer, o sea, hemos crecido, pero no hemos sido capaces de cerrar esas brechas de miseria que existen entre un sector y otro. O sea, si nosotros no producimos cambios, si nosotros, porque ¿qué cosa es lo que finalmente se está defendiendo? El modelo que ha tenido un sistema de salud colapsado antes de que se inicie la pandemia, o ser los últimos en América Latina en educación, o de tener un sistema pensionario miserable donde las AFPs han hecho lo que les da la gana, donde existe efectivamente una distribución totalmente desigual, ¿no? O sea, eso se puede seguir manteniendo. Eso es muy peligroso, eso puede incluso terminar muy mal, ¿no? Entonces, regresando al tema de Castillo, o sea, es verdad que para muchos va a quedar la duda flotando si Castillo va a cumplir o no con su palabra, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido apuesta a todos los presidentes que una vez que llegan al poder nunca han cumplido su palabra. La pregunta es, ¿Castillo será una excepción? Eso queda en la duda, ¿no? Pero la otra opción, mi estimado, es la candidata Keiko Fujimori, ¿no? De quien la mayoría de la gente sabe y tiene la certeza de que la democracia con ella está en un serio peligro. Y es que el fujimorismo ya hizo todo lo que se le acusa a Castillo, ya lo hizo el fujimorismo, ya cerró el Congreso cuando le era adverso, ya ha gobernado con mano dura, como ya lo anunció, ha cooptado todos los poderes del Estado, incluido a la prensa, tal como lo hizo su papá. Y ella sabe cómo hacerlo, y ella no le va a temblar la mano para ejecutar la estrategia de capturar el poder y ponerla a su servicio.
porque ten en cuenta que Keiko se juega la vida. Ella no puede perder las elecciones porque sabe lo que le espera. De ella no se puede dudar que sí tiene poderosas razones para perpetuarse en el poder y que es la única forma que pueda salvarte de esos 30 años de prisión que ha pedido el fiscal Domingo Pérez. El fujimorismo, a diferencia de Castillo, tiene la capacidad y el poder de implementar una estrategia para capturar el poder. Ellos pueden construir con una mayoría congresal con facilidad sobre la base de intereses y prebendas, incluso de chantaje. Con la asunción del fujimorismo al gobierno, todas las investigaciones de corrupción se van a paralizar o se van a caer. La democracia va a quedar herida de muerte con la perpetuidad de los Fujimori en el poder bajo una impunidad absoluta. Julio, yo creo que es evidente para todos, creo que un niño puede evidenciar la necesidad de un cambio en las políticas del Estado. Eso es obvio, evidente. Creo que cualquier persona con 4 dedos de frente se da cuenta de eso. El temor está en que si realmente Castillo representa ese cambio para mejor, ¿no? Y tal vez podría ser para peor. Esa es un poco la visión que yo he percibido de muchas personas y sin embargo, tampoco el otro lado, tampoco el votar por Keiko representa, pues, por lo que la historia nos ha contado, ¿no? La historia tiene registrado y hay que revisar los libros para ver todo lo que ya hizo el fujimorismo. Entonces, definitivamente, el día de mañana, las personas que vamos a votar, tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer y sin embargo, como muchos lo han dicho también, no puede ser pues un cheque en blanco, ¿no? Creo que más que nunca, la participación social es fundamental de ahora en adelante, ¿no? Una vez sabido quién es el nuevo gobernante, las organizaciones sociales tienen que armarse cada vez más a nivel estructural para poder hacer pues un control, una supervisión del desarrollo del propio gobierno, sea quien sea el que asuma el poder el 28 de julio. ¿Qué te parece este comentario, Julio? Mira, yo lo que creo es que el modelo requiere ser renovado, ¿no? Sin embargo, la discusión política electoral es de una pobreza intelectual y propositiva decepcionante, ¿no? Esta se ha centrado en el modelo económico, en fracturar esa endeble unidad nacional, en desconocer que el principal valor son las personas y su libertad. Lo que se viene en el corto plazo, cualquiera que gane, es deprimente, ¿no? Desde la posibilidad de poder lograr los permanentes santos relevantes para el desarrollo de una sociedad que es esencialmente informal, Milton. Los temas ausentes en la discusión electoral son de lo más importante para nuestra continuidad como sociedad. O sea, no existe una visión integral que le dé norte a los sueños de construir un gran país. Prácticamente no existen propuestas en los diversos e importantes temas ambientales, los derechos de las minorías postergadas, los grandes proyectos nacionales ni siquiera se conocen, de la reforma del Estado nada se ha dicho, la reforma del sistema de justicia es una utopía, y la nueva ley electoral, ¿para qué tocarla? O sea, la lección es que no debemos de dejar únicamente en manos de los políticos el destino de la patria. Y ahí viene lo que tú señalas, ¿no? La resistencia ciudadana por la defensa de la democracia y la libertad debe ser el nuevo paradigma a seguir en la búsqueda justamente de una sociedad y una economía del bien común que permita justamente conjugar lo individual con todos los intereses, con los intereses de todos. Porque por ello la economía del mercado no es un fin en sí mismo. El fin es el bienestar de las personas y hacia ello se deben dirigir las políticas públicas inclusivas para resolver efectivamente las fracturas sociales. Si es que los grupos de poder no entienden que Castillo es expresión de esa fractura social, vamos a tener problemas. O sea, lo que ha sucedido, por ejemplo, esa movilización social inmensa que se ha generado en Juliaca y en Puno, que no tiene precedente, que en la historia
del país ha habido una movilización social y ¿cómo se llama? Y un mitin jamás visto. Estamos hablando de más de 300.000 pobladores solo en Juliaca, mi estimado. Estamos hablando de que se ha trasladado gente de Puno y de otras provincias para recibir al profesor Pedro Castillo. O sea, eso es lo que expresa Castillo. Castillo expresa el sentimiento de lo andino, de las personas que han sido postergadas históricamente, ¿no? Y esto a mí me atemoriza porque esto puede terminar mal si no se producen los cambios necesarios para canalizar ese descontento, para canalizar esa fractura o para poder soldar esa fractura social que cada cierto tiempo se manifiesta, Milton. Hoy Eso es es un, Castillo. esa es una ¿Quién realidad, será más Julio. adelante? ¿Quién será más? Eso es una realidad, Julio, y de verdad que lo vemos con preocupación. Más aún todavía, nos encontramos en el 2021, 200 años después de la independencia del Perú, ¿verdad? Estamos en el Bicentenario. Sin embargo, el panorama se nos torna todavía difícil, complicado, nubloso. No tenemos un horizonte claramente definido y no sabemos si alguno de los dos candidatos que vaya a ganar las elecciones pueda ser el que de verdad se suba al caballo y pueda llevarnos al mejor de los horizontes. No lo tenemos claro, eso sí, creo que es evidente. Nadie lo tiene claro, nadie la tiene segura tampoco con uno o con otro candidato, ¿no? Pero bueno, Julio, yo quiero ahondar un poquito más en lo que fue el desarrollo de tu revista. Apuntes a lápiz, aquí en este programa lo hemos difundido varias veces algunos de tus números. Me gustaría que nos puedas hacer un poquito de historia, cuál ha sido el desarrollo de estos ya 15 números de tu revista. En realidad es así como tú has tenido el sueño de Cultura Perú, yo tenía el sueño de semanario. Y lo que vimos nosotros fue una oportunidad porque veía mucho temor en los analistas políticos a ensayar algún tipo de proyección. Habían desaparecido por arte de magia, nadie se atrevía a decir nada. Entonces, en ese contexto nace la revista, pero en realidad fue bien difícil. O sea, bueno, yo siempre he pensado de que si uno no da el primer paso, nada va a salir. Entonces, el liderazgo consiste justamente en eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la primera vez que queríamos votar el primer número, convoco a mis grandes amigos de todo sitio y los comprometo a ellos con un artículo. Cada uno eran distintas personalidades, queríamos hacer un número bacán, ¿no? Un número que amerite la atención primero que teníamos el foco en el sur. Para nosotros era el sur nuestro foco de atención. Queríamos demostrar que podíamos hacer un proyecto de revista, de semanario en el sur del Perú. Y bueno, pasó la semana y no en ninguno de ellos, o sea, faltando 2 días, ninguno de ellos había escrito un solo artículo. Yo lo único que tenía era la editorial. Inmediatamente me interné en mi casa y me escribí todos los artículos, mi estimado Milton. Como tenía claro el panorama, tenía análisis de las encuestas y como tú sabes, yo publico en varios medios de comunicación, en Lima en RCR, ahora estoy colaborando para Exitosa, colaboro para Prensa Regional, para hacer noticias, o sea, estoy escribiendo permanentemente. Y lo que hice fue todos los análisis políticos, viste, de la perspectiva de cada uno de los candidatos, lo consolidé. Por ejemplo, el factor Lescano, el Fujimorismo en su laberinto, Verónica en su encrucijada, Forsyth y los 7 enanos, y compilé todo, y yo mismo hice la revista, Milton. Yo mismo, el primer número lo escribí yo solo, no recibí colaboración de nadie.
cuando vieron la revista editadita, bonita, lanzada, y que tuvo un éxito, como primer número fue un éxito total. Llegamos, si no me acuerdo, a cerca de 20.000 personas, me acuerdo. Wow. Le metimos, si no me equivoco, 100 solcitos le metimos, no, 50 soles le pusimos a esa primera vez. Fue tan interesante el contenido, porque fue, en realidad, hubieron varios medios de comunicación, como el Montonero, por ejemplo, que nos sacó el Correo, nos sacó Prensa Regional, varios amigos de Hilo, de Arequipa, hicieron comentarios, o sea, me empezó a llegar las entrevistas, me volví mediático en realidad con ese número. El segundo número, pues, hermano, no te miento, ya tenía colaboraciones como para un par de números más. O sea, al final la lección era de que si tú quieres hacer algo, atrévete y hazlo, ¿no? O sea, todo es un tema de decisión, de actitud, ¿no? Entonces, lancé ese tema. Luego hemos venido creciendo. En el último mes hemos tenido 124.000 electores. O sea, bueno, y gracias, y hay que reconocer, Víctor, que tú nos has ayudado muchísimo en este proceso. Recuerdo una vez, ¿te acuerdas con esta equivocación en el Facebook? Bueno, que me gustaría que tú la comentes, ¿no? Que esa vez llegamos a 80.000 personas y decía, wow, ¿qué pasó acá, no? Bueno, No vamos sé. a comentar, vamos a comentarlo como anécdota. Bueno, para conocimiento de los que nos siguen, yo me dedico a hacer, yo soy un community manager, ¿no? Asesoro a diferentes empresas o negocios que quieren hacer publicidades, ¿no? Por Facebook. Una cosa es que alguien, por ejemplo, ¿no? Julio nos comenta que en un momento lanzó su revista digital y lo vieron, su publicación fue vista por algo de 20.000 personas o un poco más. Sin embargo, esa cantidad de gente que lo vio, no sabemos nosotros quiénes lo vieron, ¿correcto? No sabemos quién descargó su revista, cuántas personas de esos 20.000 o 30.000 realmente descargaron la revista y por lo tanto la leyeron. No sabemos, ni menos sus nombres ni nada. Entonces, a través de lo que se llama el uso del landing page, hemos creado ahora un formulario para que las personas que se interesen ingresen al formulario, dejen sus datos y a partir de dejarlo recién puedan hacer la descarga de la revista, ¿no? Y con eso ya Julio y nosotros tenemos pues una base de datos que puede ahora ya convertirse pues en un elemento importante, ¿no? Porque se puede enviar números que anteriormente no lo han tenido, las próximas publicaciones, etcétera. Y para esto se hace uso de una cuenta publicitaria, que es un tema que requiere un poquito más de conocimiento de Facebook. Entonces, en una oportunidad, cuando lanzamos la revista número 12, si no me equivoco, 11 o 12, no estoy seguro, lanzamos pues su publicación y yo particularmente estaba un poco apurado, ¿ya? Y ese tema del apuro es un poco complicado por estas cosas, porque Facebook, cuando tú llenas el formulario para hacer la publicación y te dice cuánto vas a pagar, de frente Facebook te pone el monto de 700 soles, ¿ya? Eso está ya por defecto ahí. Entonces, luego uno tiene que hacer los cambios respectivos para ver de qué fecha queremos que salga la publicación y ponerle cuánto le vamos a poner de dinero, ¿no? Creo que habíamos pensado en algo de 20 soles o 50 soles, no recuerdo bien. 50 ¿ya? soles. 50 soles, ¿no? Ese fue el encargo, ¿no? Ya, pongámosle esta publicación 50 soles. Muy bien. Entonces, cuando hago el cambio de fechas, que vaya de tal fecha a tal fecha, y que el pago sea no diario, sino el pago total, olvido el hacer el cambio de 700 a 50 soles. Ya, olvidé ese tema. Sí cambié las fechas, pero no cambié el monto total. Y de pronto, pues, se empezó a correr esa publicación, pero así de manera escandalosa, se corrió, pero por todo el país, creo que hasta Narnia ha llegado, hasta Marte, ya, porque fueron, ¿cuántos llegamos, Julio? ¿80? ¿80.000? 80.000. Sí, No, estamos ya... no, más. Estamos bordeando los 100.000, creo, ¿no? Estamos bordeando las Sí. 100.000 personas, ¿no? Ya, y obviamente se gastó más de lo que se había pensado, ¿no? Al final cortamos un poco porque tampoco íbamos a llegar a gastar 700 soles, tampoco era un tema exagerado ya, pero sí ese pequeño error permitió, no, bueno, no tan pequeño, ese error permitió de alguna manera pues que la revista pueda llegar pues a mucha más gente, ¿no?
Y ¿no? ahí Y tú un cuéntanos qué viene a posicionamiento. continuación de eso, Julio. ¿Qué viene a continuación de eso? Sí, o sea, lo interesante de todo esto, Milton, es que ese posicionamiento que se llegó a más público atrajo la atención de la revista de mucha gente, ¿no? O sea, y el haber mantenido un porcentaje en promedio de 30.000, oscilamos entre 30.000 y 40.000, Mm. con algo de 7.000 descargas más o menos, por ahí, seguramente un poco más, un poco menos, ¿no? Pero fue una cosa, ayudó al final, si uno lo quiere ver como inversión, bacán, ¿no? Lo ve como inversión, ahora tenemos un público cautivo, no bajamos de 30.000, que es lo interesante, o sea, 30.000 personas a la vez, y que para nosotros es un gran, porque incluso si quisiéramos cuantificarlo, tenemos más llegada que el mismo César Hildebrand, que no utiliza redes sociales, ¿no? Es una ventaja. César Hildebrand vende 5.000 ejemplares físicos, ¿no? Pero bueno, es otro lote, de hecho, César Hildebrand, ¿no? Pero la virtualidad, el saber manejar, y en eso quiero agradecerte, Milton, porque esto es pues más profesional, o sea, ya cuando uno entra a las ligas mayores, tiene que manejar las cosas más profesionalmente. Creo que tú has aportado muchísimo a la revista. Gracias a ti hemos logrado un posicionamiento rápido. Nos hemos consolidado como un medio de comunicación del sur muy conocido. Yo recibo invitaciones, recibo entrevistas, ¿no? Que antes yo no las recibía, ¿no? Antes era un NN, ¿no? Un Julio Failó conocido probablemente un poco en Moquegua y en Tacna, donde yo vivo, y seguramente mucho menos en Arequipa, ¿no? Ahora eh, recibo 3, 4 llamadas para entrevistas diarias prácticamente, ¿no? Cuando sale una encuesta, cuando hay que responder sobre el debate, por ejemplo, el debate hemos recibido más de 14 entrevistas, ¿no? O sea, ese es un sinónimo de que apuntes a lápiz. Ya no soy Julio Failó, ya soy apuntes a lápiz, Y en es una realidad, marca ¿no? ya. Y Julio, varias pero... personas me han preguntado, oye, ¿y esto qué tiene que ver con el lapicito, no? Pero Julio, ya lo hemos mencionado, yo, Cultura Perú empieza como un sueño, Apuntes a Lápiz también empieza como un sueño, pero los soñadores nunca se quedan pues con sus sueños ya logrados, ¿no? ¿Cuál es el siguiente sueño? ¿A dónde va Apuntes a Lápiz? ¿Qué podemos esperar más que Apuntes a Lápiz? Mira, bueno, ya esto ya lo hemos conversado, pero sería bueno que la gente se entere. Bueno, este es un proyecto eh, de convertirse en un portal nacional, ¿no? Pero o sea, para mí es muy importante el sur del Perú. O sea, es una revista del sur hacia el país, no al revés. No es Lima hacia su interior, sino nosotros vamos a hablar desde el sur. De hecho, la idea es que eso se convierta en un portal donde van a haber articulistas así, los de apuntes a lápiz, escribiendo permanentemente sobre la coyuntura, pero ya tocando otros temas, ¿no? Tocando temas culturales, temas de economía, temas internacionales, incluso la vena que me jala, que es el tema literario, es otro de los temas también que queremos incorporar en este proyecto, temas de educación, incluso temas de salud, tratando de canalizar una serie de cosas, seguimiento a la pandemia, estrategia de cómo enfrentar el virus, o sea, meternos al tema de reactivación económica como lo hemos tocado nosotros, ser, digamos, un canal para que el sur se pueda pronunciar cuando es desatendido, ¿no? O sea, y dar mucha información. Lo que queremos es generar información. Estamos pensando que este portal canalice información de diversos temas, de minería, de educación, de economía, ¿no? Información fresca, estadística, incluso cosas que nosotros podamos producir, seguimiento a conflictos socioambientales. Tenemos una serie de especialistas que están incorporados, digamos, forman parte de este gran proyecto que queremos hacer con Apuntes a Lápiz, ¿no?
pero siempre con humildad, o sea, nunca vamos a negar nuestra procedencia. Tú sabes que yo quiero muchísimo a Hilo, quiero tanto a Hilo que yo, por ejemplo, este domingo tengo que viajar a Hilo para votar en Hilo, y es una ciudad que en realidad me llena, me satisface, me ha llenado de orgullo. Tengo una hija que es silenia, que se ha educado, que tiene la cultura, que tiene la información, que tiene la conducta, ¿no? Y todo esto lo hemos aprendido mucho en Hilo, ¿no? Y para mí Hilo es muy importante, ¿no? Bien, Julio, y así como tú lo mencionas, también para nosotros, Cultura Perú, el hecho de promover o incentivar que una revista como la tuya pueda darse a conocer, pues siempre va a estar las puertas abiertas para ustedes. Así que No, bienvenido sea. te agradezco muchísimo, Milton. Es más, para recordarles, la presentación de la revista fue justamente en tu programa. Así es, Recuerda, así es. nosotros presentamos por primera vez Apuntes a lápiz en Cultura Perú. Tuvimos, y en eso te vivo eternamente agradecido por el espacio. Bueno, tú eres una persona emprendedora y lo interesante es que has ayudado a que algunos otros emprendimientos empiecen a cuajar, como es el caso de Apuntes a lápiz, ¿no? Yo sí reconozco Así es. mucho el apoyo y el apoyo que nos sigues brindando, ¿no? Y que algún día esperamos pues que esto rinda sus frutos económicos, porque hay que reconocer que esta revista es financiada por una consultora, que es el Grupo Desarrollo y Comunicación SAC, cuya gerenta es tu promoción, ¿no? Mi Así es. esposa, ella es gerente general de Grupo de Desarrollo y Comunicación SAC, que es la que apoya esta iniciativa y le ha dado un impulso necesario, ¿no? Para que esto se materialice y que esperamos siga creciendo, ¿no? Con tu apoyo, por cierto, ¿no? Muy bien, Julio. Entonces, volvamos a nuestra realidad actual. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, la gente está yendo ya a sus lugares de votación. Y a las 10, 11, ¿a qué hora tendremos los primeros flashes electorales? ¿Sabes? Ya, es que en realidad como son dos, bueno, de hecho el fly sale a la hora que cierran Claro, los comicios, si no me claro. equivoco, a las 7 de la noche, 7 de ¿no? la noche, ¿no? A esa Ya. hora salen las proyecciones electorales y nada, yo creo que como ahora no es muy tedioso porque solamente dos candidatos, yo presumo que ya a las 9 ya tenemos un ¿cómo se llama? El primer conteo de votos de la Claro. OMPE, en la que ya más o menos se va a saber quién va a ser elegido El nuevo el presidente. presidente o la presidenta de la República, ¿no? Bien, Julio, nuevamente muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, por compartir también tus proyecciones en el futuro. Y ahora sí, te dejo para que tus últimas palabras sean referidas justamente al elector que el día de mañana va a sufragar y a elegir, y en este hecho tan históricamente importante, la elección del nuevo presidente para el periodo que empieza en el 28 de julio del año 2021. Adelante, Julio, tus palabras de despedida. Yo creo que primero agradecerte, Milton. Yo creo que los ciudadanos este domingo 6 deberíamos ir a votar como si fuera nuestro último voto. Pero no lo hagamos en función de las promesas que estamos acostumbrados a que éstas no se cumplan, sino para salvar la democracia de quienes la amenazan, y la amenazan con herida de muerte, ¿no? Esperamos que esta elección se respete, sea quien sea, salga elegido, porque una de las cosas que a nosotros nos preocupa es que en la medida de que esto prácticamente está fracturado, casi a mitad, una de ellas no la reconozca, y eso sí postergaría la ingobernabilidad que hemos tenido los últimos 5 años. Nosotros esperamos que se respete eso y llamar a la cordura a ambos candidatos, ¿no? Muchísimas gracias, Milton, por la entrevista y hasta una nueva oportunidad.
Bien, muchísimas gracias, Julio. Amigos, vamos entonces con nuestra siguiente entrevista. Gracias, Julio. Hasta la próxima. Me cansé de hablar bajito y del político coimero que vive de espalda al pueblo y solo piensa en robar. Me cansé de tanto lobo disfrazado de cordero que promete mar y cielo y solo piensa en hurtar. Me pregunto a dónde iremos a parar con esta gente tan corrupta que hizo de la trampa un estilo de gobernar. Y les digo, no me engañarás, no me quitarás, no me robarás la esperanza que aún habita en mí. No me engañarás, no me quitarás, no me robarás la esperanza. Mi voto no es por ti. No me engañarás, no me quitarás la fe en mi país. Pero tengo la confianza de que algún día todo cambiará. Espero estar con vida y ver a mi Perú en libertad. Y les digo, no me florearás, no me toquearás, no me alcanzarán tus mentiras. Mi voto no es por ti. Guárdate tus falsas promesas que ya nadie les cree. No me florearás, no me toquearás, no me alcanzarán tus mentiras. Mi voto no es por ti. Conciencia peruano, conciencia mi hermano, para sentirnos libres otra vez. ¡Vamos ahí! ¿Cómo? Repítalo otra vez. La ira, la ira, ira, la, la. Pero tengo la confianza de que algún día todo cambiará. Espero estar con vida y ver a mi Perú resurgir. Arriba, arriba el Perú. Y hoy le canto a mi tierra, Hilo, puerto de encanto. ¡Uja! Toma, 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 toma. Al sur de mi patria llego con ilusión y esperanza, puerto que tiene encanto que con la brisa me abraza. Tan solo será unos días, pero yo dije me quedo.
sentimiento. Y cuando preguntan de dónde vengo, soy de Hilo, señores. Patria llego con ilusión y esperanza, puerto que tiene encanto que con la brisa me abraza. Tan solo será unos días, pero yo dije me quedo, cantando tu marinera y recorriendo el malecón. Y lo puerto querido te llevo en el corazón, y bailando quiero sentir la alegría de estar aquí. Tu glorieta y tu malecón, verano azul,